El último santo guerrero. Sinopsis. Aleidas y Cruentos están enfrentados en una guerra descontrolada. Siempre han tenido enfrentamientos interminables, pero esta vez la humanidad ha quedado literalmente en medio del campo de batalla. Los seres humanos ahora están en medio. Los Cruentos han ganado y han entrenado a muchas personas a lo largo de los años, y las Aleidas habían logrado mantener el cuadro en relativo equilibrio, hasta que los Cruentos descubrieron la posesión de los humanos. Esta no es una opción posible para las Aleidas, que están sometidas a respetar el libre albedrío de los hombres, y en consecuencia tampoco pueden liberar a los poseídos a menos que éstos manifiesten el deseo y la decisión explícita, firme y consciente. Ni Aleidas ni Cruentos pueden ser destruidos, por lo que parece inminentemente largo el periodo de peligrosa tensión latente en la Tierra. En medio de estas circunstancias, una profecía se ha vuelto la última posibilidad de ganar para las Aleidas. Enrique, un joven, deberá entrenar a los elegidos, siete mesinos nacidos a la séptima hora del séptimo día del año del nuevo milenio. Por ahora, los números coinciden, pero ¿podrá entrenarlos en estas circunstancias? ¿Serán él y los elegidos capaces de revelar los misterios de las runas y sus poderes? ¿Enrique puede entregar su corazón? ¿Quién ganará la guerra que ya parece eterna y obtendrá finalmente el dominio del mundo de los hombres? Esto es el último santo guerrero. Génesis. Es conocida la existencia del bien y el mal como dicotomía opuesta desde los albores de la historia. La oscuridad se inició en las ausencias de la luz y ganó fuerza y adeptos poco a poco. Ahora, grandes fuerzas están en continua lucha, no por la cruda carne que nos recubre, sino por ese ser de luz dentro de cada uno de nosotros. Y aunque muchas veces nos hemos negado a participar de esta lucha, querramos o no, estamos en medio del campo de batalla como ansiado trofeo. Pocos saben cómo enfrentar esta lucha, aun cuando muchos se dan cuenta. Esta es la historia de los que lucharon y el último que quedó para escribirla. Esta es la historia del último santo guerrero. Capítulo 1. Cosas raras suceden. La televisión estaba a todo volumen. Los noticieros anunciaban una extraña noticia. En un puente peatonal de la ciudad, cerca a la Universidad de Lima, los testigos presenciales estaban aterrados. Se habían quedado al borde de ambas escaleras del puente. La reportera contaba asustada, al borde del llanto, que un ser de extremidades como de simio golpeaba salvajemente a un hombre y éste se defendía con una espada un tanto extraña. Una espada que no parecía tener agarre en la mano, sino con una parte que sujetaba hasta el codo, como de las lanzas que se utilizaban en las justas de los caballeros. Es cuando de pronto la cámara capta el justo momento en que el puente se parte a la mitad, como si una gran navaja caliente lo partiese en dos. Las chispas, el acero derretido, los pedazos de concreto cayendo a la avenida Javier Prado, todo es captado por la cámara. Pero no ven al contrincante, solo este hombre de ropas extrañas saltando entre los escombros con habilidad extrahumana, logrando evadir todo y poniéndose a salvo cerca de una de las escaleras del puente que aún queda en pie. «Parece sacado de un anime», fue lo que dijo una jovencita que grababa con su celular metida en la muchedumbre. «¡Huevona! ¿Por qué está pasando esto? ¡Ni que estuviéramos en Japón!», acotó la joven, quien estaba visiblemente asustada. No parecía ser dueña de sus emociones. Los labios le temblaban, el cuerpo se le estremecía involuntariamente. Tenía los ojos desorbitados y llorosos. Los altibajos de su voz no dejaban duda. Se sentía aterrada. El conductor del noticiero pide a la reportera que busque al hombre que había protagonizado el espectáculo, pero todo era un pandemonio. Los autos, las personas en el puente, todos estaban aglomerados y confundidos. La reportera decía que el ser extraño, con brazos como de simio, había desaparecido en un pestañeo.
menos de un segundo, y el hombre de la espada extraña había huido por una de las calles aledañas, confundiéndose entre la gente, con la misma velocidad con la que había evadido los destrozos. Es una gran pérdida para la ciudad, decía la reportera. Tenemos el puente dañado, la avenida principal en este tráfico de que por sí es una pesadilla, ahora los autos de este a oeste y todo el servicio público se encuentran detenidos, todo es un caos. Realmente creemos que no podemos enfrentar esta nueva forma de terrorismo. Los conductores en el noticiero intentan calmar a la periodista y le dicen que se explique con más detalle lo sucedido, porque en la transmisión de las cámaras solo se ha visto al hombre aquel haciendo piruetas y los destrozos que ha ocasionado. Ella, aún más alterada, sosteniendo el auricular, les dice con tono bastante alterado. Estudios, confírmeme que no han visto todo lo que aquí ha pasado y cómo esa abominación deforme ha partido en dos el puente de un solo golpe y las vidas que ha salvado este hombre de la espada. En la televisión, los conductores vuelven a repetir que en el momento de la transmisión solo se podía apreciar en pantalla cómo el hombre de la espada hacía piruetas en el aire, como simulando un espectáculo de lucha, pero sin contrincante alguno. Los testigos presenciales emiten un clamor mirando horrorizados. El camarógrafo enfoca hacia la pista, hacia donde se dirigen las miradas de los testigos, y se puede ver cómo se empieza a elevar un auto y es arrojado por una fuerza invisible en dirección a la torre de energía eléctrica de la zona oeste. Inmediatamente se interrumpe la transmisión desde ese punto de la ciudad, y los televisores han quedado con estática y con el característico sonido lluvioso. Nos informan por interno, dice el locutor, tratando de mantener la voz constante, nuevamente en vivo, tras casi un minuto de la pantalla lluviosa, que mientras transmitíamos los impactantes sucesos, vamos a la estación Angamos, en donde hay nuevas noticias. En las imágenes del andén, se ve cómo intentan salir de los vagones la gente y se agolpa haciendo un ruedo. Hay gritos, desesperación, niños llorando, mujeres desmayándose y los hombres tratando de hacer un ruedo, con pánico en los rostros, pero no hay nada. Las cámaras no proyectan ni una sombra. Los conductores del noticiero muestran su desconcierto, cuando en plena toma, la cámara de seguridad capta a un hombre que ha saltado desde las vías del tren desde el otro lado, que ha subido al techo de los vagones. Salta con un arma extraña, en forma de silueta de gaviota en vuelo, como si fuera una doble navaja, muy filosa, y se enfrasca en salvaje batalla contra lo invisible. La gente grita asustada. El hombre esquiva, hace quites, se arrodilla. De repente, se ve como de la nada aparece un tajo en la parte del hombro de este joven, que sangra profusamente, como si le hubiesen abierto una herida con una cizalla o el pico afilado de algo. A pesar de la herida, el hombre se levanta, da un giro de media luna y lanza tremendo batazo con el arma que lleva en la mano. La gente empieza a acercarse y en cámaras se pixela la imagen. La gente vuelve a acercarse formando un ruedo. De pronto, se dispersa cuando aparentemente algo sale empujando a todos abriéndose camino en la multitud. La gente vuelve a acercarse como formando un ruedo. De pronto se dispersa, cuando aparentemente algo sale empujando a todos abriéndose camino entre la multitud. El hombre que ha protagonizado la pelea sale corriendo en la misma dirección, dando grandes zancadas, como queriendo alcanzar a algo o a alguien, y mientras da el último paso, desaparece ante la mirada atónita de todos los espectadores, quienes se precipitan veloces por las escaleras al primer piso de la estación. Todos exaltados, hablando a gritos de todo lo que ha pasado y cómo este hombre se enfrentó a aquella bestia furiosa y todas las heridas que había recibido. Tenemos las declaraciones del personal controlador de la estación, dice el conductor, mientras aparece en la pantalla un hombre con los ojos saltones delante de la multitud. En vivo con nuestro compañero. Tenían que ver lo que había en la estación, declara el hombre vestido con jeans, camisa blanca y chaleco verde neón, con la multitud asintiendo a su espalda. Era una cosa enorme, con un cuerpo como de león, pero patas de caballo delante y tenía una cabeza como de pájaro. ¡De águila!
grita una mujer a espaldas del hombre uniformado y de ojos saltones. Sí, sí, de águila. Y alas también. Continúa declarando el controlador, aún alterado. Parecía sacado de un libro de historia, de esos de mitología, pero gritaba con voz humana. Dios sabe qué cosa, sin qué idioma, pero juro que era voz humana. Sus ojos se habían quedado abiertos, salpicados de lágrimas, y la voz se le había quebrado. Han pasado días de aquellos acontecimientos. La ciudad poco a poco está volviendo a la normalidad. Se entrevista a un psicólogo muy mediático, opinólogo, quien declara en la televisión, argumentando que no hay imágenes de nada de lo que la gente habla. Aquellas criaturas monstruosas, se trata de una histeria colectiva, y afirma que él mismo fácilmente puede generar la misma histeria. Solo es necesario convencer a la gente de lo que quiere que se vea, o imagine o suponga, afirma con arrogancia. Y por convención y aceptación terminarán creyendo que ha sucedido. Algunos dizque vieron hasta que se hicieron destrozos, pero desde hace tiempo los magos han partido en dos a sus asistentes y ahora sabemos que es un truco. El psicólogo, convencido de ello, se traslada con las cámaras de un canal de televisión a la central de buses amarillos que atraviesan toda la ciudad. En transmisión en vivo, plantea su argumento, diciendo que la psicología puede generar en la gente reacciones de pensamiento colectivo, que se da a través de la hipnosis. Al primer intento, un grupo de personas se reúnen y empiezan a acercarse, pero luego, como ven que solo se trata de un truco televisivo, se apartan y se van. En el segundo intento, cuando llega la toma del bus y la gente empieza a bajar, el psicólogo empieza a gritar, todos voltean y un hombre grita claramente: ¡Cuidado, cuidado, que viene por el carril del bus! Y empieza a correr, se aleja. El psicólogo empieza a sonreír triunfante, cuando más de uno se echa a correr en la misma dirección que el otro hombre que va a tropel. La cámara capta el momento exacto, cuando las lunas de la estación revientan y los vidrios hechos añicos vuelan en todas las direcciones posibles, y se ven dos hoyos enormes en el metal que le servía de soporte, a una distancia de 2,5 metros el uno del otro. ¿Quién metió ese animal aquí?, grita el psicólogo, que ha perdido la triunfal sonrisa de hace rato. ¡Demandaré a la televisora! Solo era una simulación. No tenían que traer eso aquí. Se intenta hacer las cosas reales. No terminó la frase. La silueta de algo puntiagudo, como un cuerno, sale ensangrentado de su pecho, pero a sus espaldas no se ve quién o qué pudo haber hecho el daño. El camarógrafo se ha quedado petrificado frente a la sangrienta imagen, y antes que pueda atinar a cortar la transmisión de más imágenes, un encapuchado salta en medio, delante del camarógrafo inmóvil, saca el cuerpo del cuerno no visible y hace unos quites extraordinarios, como si se tratase de un rodeo. De la nada, al giro de una de sus manos, aparece como por magia una cuchilla de cazador con mango de cuerno de ciervo, bella y de filos refractantes como de oro. De pronto se ve al encapuchado sostenido en el aire, en posición de cabalgata, así es la vista que recoge la cámara, y alejándose entre brincos, como si estuviese montado tomando un toro salvaje. El psicólogo, bueno, más bien su cuerpo, yace muerto en el suelo, pero sin herida visible, sin rastros de sangre en su cuerpo o en el piso. La policía inicia las investigaciones. Todo es un caos. Incluso los políticos hablan de intrigas y suspicacias entre partidos y agravan la desestabilización del Estado con apoyo de potencias tecnológicas extranjeras. Los médicos dicen que esto se debe a la falta de sueño y los sociólogos dicen que a la histeria colectiva, que se debe a la creciente falta de empleo y al elevado costo de vida. La pregunta de muchos es: ¿quiénes son estos hombres que han salvado vidas y luego desaparecen como enviados a otra dimensión? Se habla de todo: ovnis, extraterrestres, vampiros, una conspiración, ángeles, demonios. Los más prudentes tienen la postura de no opinar sobre el tema hasta que la policía aclare lo sucedido. Se rumorea sobre por qué solo los testigos presenciales vieron lo sucedido y aquellos que estaban tras los monitores y viendo a través de las cámaras no captaron nada.
Se hacen pruebas toxicológicas a todos los testigos presenciales, pero ninguno da positivo a sustancias alucinógenas. Las pruebas psicológicas tampoco arrojan ninguna psicopatía ni la llamada histeria colectiva. Solo arrojan síntomas de trastorno postraumático que confirman lo real de la experiencia vivida, al menos para los testigos. Los estudiosos discuten y cuestionan entonces qué fenómeno se desarrolló en ese momento. Lejos del caos mediático, en paralelo, Javier, Luis y Ramiro caminan juntos. El cabestrillo que lleva Javier le molesta al andar. Caminan en silencio por una calle vacía, y de pronto Luis, el más joven, rompe el silencio emocionado. Fue espectacular, ¿verdad? Vacila ante la mirada de Javier y se rasca la cabeza. Aunque hemos hecho demasiado barullo y fuimos muy evidentes. ¿Y qué más podíamos hacer?, responde Ramiro, con el brillo de ira fulgurando en sus ojos. Los cruentos habrían hecho demasiado daño a la gente. Teníamos que someterlos de cualquier forma y con cualquier medio. Al menos pudimos confinarlos antes de que hicieran daño a alguien más. Con un tono ceremonial y un poco más serio de costumbre intervino Javier. Sabían cuándo estaríamos solos, sin los relevos de las alaidas guardianes. Esas huestes saben cuándo atacarnos. Debemos pedirle al maestro que convoque una audiencia con Gabriel. La verdad, no sé cómo podríamos resistir otro ataque. Han sido solo un entrenamiento para las fuerzas de Luzbel el Cruento. Mientras caminan, comienzan a elevarse lentamente. Miran hacia arriba y al ver el cielo, inclinan sus cabezas y se escuchan palabras confusas de agudas y suaves voces. Introvo adatare, se oyen decir esas voces tiernas y dulces. Adeum quelificat juventum meam, responden los tres jóvenes sin levantar la mirada. Sus ropas se tornan blancas, brillantes y resplandecientes, como si fueran hechas de refractantes de seguridad. Se pueden oír voces que se unen a otros sonidos agradables, pero extraños, similares a ocarinas, como cientos de ocarinas. Mientras tanto, cerca de ahí, en un lugar conocido como San Juan del Lurigancho, una mancha negra se desliza por la acera. Sí, se desliza, pero es una mancha como impregnada en el cemento, como si una bolsa de alquitrán hubiese sido arrastrada dejando detrás de sí una estela negra, pero no se ve objeto alguno, solo su rastro. Tan igual de extraño o más es que tras esa estela van avanzando 6 pares de huellas, avanzando como si fueran los pies de personas, pero solo se ven sus huellas, en movimiento a ritmo de carrera una tras otra. Una mujer mayor se ha atravesado en el camino de esta estela y ha caído al piso como empujada por el dueño de un par de esas huellas. Ha caído en el piso y ha quedado aturdida, sin saber quién o qué la ha impactado. Al doblar la esquina, en un callejón, se han hecho todos visibles. Sus miradas se cruzaron, se unieron en un solo punto, vestidos de jean y poleras coloridas. Sabían por qué estaban ahí. El odio, el rencor, el resentimiento se podía percibir inclusive al respirar. Ni uno ni otro conocían sus nombres, pero sabían los motivos en común que los reunían. Podrían haber traicionado al otro sin pensar. Solo respetaban el hecho que aquella fuerza extraña los había convocado. Sin dudar, cada uno sacó un objeto puntiagudo, y de un tajo cada quien se lastimó una mano. La sangre brotó cayendo al suelo, pero en lugar de encharcarse, corría en líneas rectas como direccionadas, formando un pentagrama, invocando la puerta de Baphomet. Apenas trazado el pentagrama, un hombre vestido íntegramente de blanco surgió de en medio del símbolo, abriendo los brazos y repasando con la mirada a los jóvenes que lo habían invocado. Nuestro tiempo es ahora, dijo con voz ronca y tono paternal el sujeto de blanco. Vengan conmigo. Dibujó con su mano en la pared extraños símbolos, como los encontrados en los grimorios en el lenguaje de los sabios, y dijo: Yo les enseñaré acerca de estos símbolos y las invocaciones de Salomón.
continuó el espectro con un tono menos paternal. Siempre que se comprometan conmigo al poder más allá de lo imaginado, que nunca se nos quiso otorgar. ¡Hecho!, respondieron al unísono los muchachos de las poleras. Ha pasado poco más de una semana de los sucesos. Pronto, todo el movimiento volvió a la normalidad. Los desastres habían sido reparados más rápidamente que de costumbre. Todo volvía a ser normal. No se estudió más el caso y nadie recordaba qué había sucedido. Las memorias colectivas fueron como borradas por un poder superior, como si un chispazo de luz hubiera dejado a todos olvidando los sucesos de los últimos días. Tal vez algunos recordaban, pero no le daban importancia. En el metro, mientras el vagón corría a toda velocidad por los rieles, antes de llegar al andén, se oye la conversación entre dos muchachos. Uno de ellos decía que era una cuestión de religión y cristiandad identificar estos hechos como una lucha en un acto divino. Un hombre mayor que vestía una gabardina de cuero negro que llegaba casi a cubrir sus pies, los interrumpió con un mascullo diciendo: La fe es un lujo que no puedo darme en este momento. Fin del capítulo 1.